Esto es la mágica historia. Estaba viendo delante las noticias y como son obviamente monotemáticos en la televisión abierta, todos los canales dicen las mismas noticias. Aunque tengas 10.000 canales, no te vas a escapar de lo que quieren que veas. Bueno, el asunto es que estaba este tema de estos departamentos, el Miami Vice chileno, dijo una señora por ahí que la entrevistaron. Estos departamentos en Viña que construyeron arriba de unas dunas que estaban protegidas, qué sé yo, y que ahora con la lluvia hubo un deslave y están ahí a punto de caerse los edificios. Bueno, un verdadero monumento a la tontera que se puede entender en el contexto de la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? No hay otra forma de entenderlo. Entonces, explicaciones más, explicaciones menos, da lo mismo. Esto era una estupidez desde el momento en que lo hicieron. Entonces, una oda a la falta de juicio, es una oda a la corrupción, es una oda al mundo moderno. Por eso pensé que valía la pena comentarlo. Y más encima con el broche de oro de la ministra de Obras Públicas dando explicaciones, ¿cierto? Y en vez de anunciar, qué sé yo, que se van a buscar responsabilidades, no. La culpa de esto lo tiene el calentamiento global, ¿ok? Un discurso ya, aprietan play, alguien pide explicaciones, aprietan a los políticos, aprietan play, ¿cierto? Agenda 2030. Aprovechan de publicitarla con cualquier catástrofe, con cualquier tragedia que ocurra, ¿cierto? Incluyendo las últimas que han ocurrido en Chile, ¿cierto? El incendio en Viña del Mar, con las autoridades diciendo que esto era producto del calentamiento global, las inundaciones, ¿cierto? Por la lluvia, también la autoridad diciendo lo mismo, el presidente repitiendo en ambas ocasiones que esto va a volver a ocurrir, dándonos a entender de que él o tiene una boleta de cristal o bien simplemente asume que no va a hacer nada por tratar de evitar situaciones a futuro, o bien conoce muy bien la agenda de sus amos y sabe que lo van a seguir haciendo. Si es que nos volvemos conspiranoicos, ¿cierto? Y llegamos a tener la osadía de insinuar de que algunas tragedias de los últimos tiempos no son de origen natural, ¿ok? Algo que obviamente no se puede demostrar, pero yo no descartaría nada en la actualidad, ¿ok? Bueno, para cerrar este asunto de la ridiculez de construir sobre dunas, algo que ninguna civilización arcaica del pasado habría hecho, ¿cierto? Ni siquiera las civilizaciones más primitivas habían cometido la estupidez de construir arriba de una duna, ¿me entienden? Nadie. Entonces por ahí me dijeron, bueno, y los egipcios no construían en el desierto, sí, pues, pero sobre promontorios rocosos, pues, los persas, Persépolis, todas las ciudades antiguas están sobre promontorios rocosos, y si no había eso, bueno, las civilizaciones se convertían en comunidades de nómadas, en los lugares donde solamente había arena y dunas para levantar una carpa nomás. No hay precedente de esa estupidez, de ese nivel de estupidez, no hay precedente en la historia humana. Solamente ahora y en Chile. ¿Entienden?
No va a faltar por ahí el que me diga, no, ahí está el ejemplo, y qué sé yo. Sí, sí, hay tonteras por todos lados. Pero de verdad, en serio, con la mano en el corazón, esto es un verdadero ejemplo de un monumento, un fetiche de la tontera e insisto, de la corrupción. ¿Ah? Escuchando comentarios ahí de los expertos que han salido hablando, justificando lo injustificable. No, que esto alcanzaba, rajuñando, alcanzaba a pasar la norma. ¿Ah? Entonces, si hay un vacío en la norma que permita construir departamentos flotantes arriba del océano, y mientras hayan tontos que los compren, perfecto, todo bien, estamos en la era de la estupidez, ¿me entienden? Oye, es verdad, Esteban, te estás burlando de una tragedia. ¿Eh? Sí, pues, pero es que, ¿cómo quieren que se lo explique? ¿Mm? Entonces, está bien, lo que ocurrió, qué sé yo, pero lo más indignante es la justificación de lo injustificable, ¿me entienden? ¿Ah? Y más encima, ocupar estas tragedias para promocionar una agenda nefasta. ¿Mm? Entonces aparecen estos expertos diciendo de que en realidad el vacío no está en la normativa, no está en la suma de la ecuación, sino que en realidad está en las normativas medioambientales. De verdad, en serio, aquí, o sea, no hay normativa medioambiental. La hay. Lo que pasa es que buscan el pretexto para impulsar las medidas draconianas que quiere imponer la Agenda 2030. ¿No? Y nuevamente, y así poder sesgar quién tiene derecho a construir y quién no. No quién lo va a hacer de buena o mala manera. Si eso ya está, aquí en Chile ya está. ¿Ah? Y por último, si no está, dos dedos de frente. ¿Ah? ¿Para qué te titulaste de ingeniero, de arquitecto? ¿Ah? ¿Para qué postulaste ese puesto municipal? ¿Ah? Si no iba a ser para ganarte tu dinero de buena manera. ¿Ah? Y por último, como comprador, ¿cómo le crees a este mundo de mierda? ¿Ah? ¿Cómo me gasto 500 millones de pesos en comprar un departamento construido arriba de una duna porque la constructora me asegura que no se va a caer? Una oda a la tontera. En fin, pero la naturaleza nos muestra una y otra vez de que la naturaleza continúa con sus ciclos. ¿Eh? Y que no es la naturaleza la que se adapta al hombre, es el hombre el que se tiene que adaptar a la naturaleza. Algo que en la antigüedad se tenía muy presente. El hombre estaba más expuesto a la inclemencia y al parecer eso le daba un juicio, al parecer un juicio mayor, una conciencia de saber, ¿entienden? Y esto también queda reflejado en las inundaciones. Es verdad, yo no voy a apuntar con el dedo a las personas que se inundaron a la orilla de los ríos con propiedades de material ligero, ¿cierto? Y que son personas que lo más probable es que si no construyen ahí no tienen ningún otro lugar donde poder levantar algo. Pero vimos también muchas villas inundadas, ¿cierto? Nuevamente constructoras pasándose no la normativa, pasándose el sano juicio, ¿ah? Por donde mejor les parezca. ¿Mm? Y nuevamente la gente comprando el primer producto que le pasan por delante. ¿Mm? Absolutamente crédula de la publicidad, del bling bling. Disonancia cognitiva. Ves lo que quieres ver, crees lo que quieres creer, entiendes lo que quieres entender. Y nos han llevado a esto, a lo que otros personajes, ¿cierto?, ya están definiendo como la era de la estupidez. ¿Ah? No me gusta llamarlo así, pero estas cosas les dan la razón. Bueno, y por último tenemos, ¿cierto?, el tema de los incendios, que ha sido un tema muy recurrente estos últimos años en distintas partes del mundo. España atacado,
durante ya varios años, el Amazonas. Y sí, me van a decir, es algo absolutamente normal. Sí, pero se sigue acumulando evidencia de cosas que no son tan normales en estos incendios. Temas legales, temas conspiranoicos, como quieras llamarlo. Pero, me le voy a ir a abrir, le voy a ir a abrir a la porota que está ahí lloriqueando. Ya, ahí sí. Entonces, desde hace un tiempo tenemos presente este tema dentro de las tragedias de los incendios, ¿cierto? Incendios forestales, que han despertado muchas sospechas y muchas teorías de conspiración. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de incendios, siempre la idea va asociada a la idea también de los bomberos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una historia del primer cuerpo de bomberos que se creó obviamente en Roma, en el Imperio Romano, que yo creo que da una idea bastante buena de este asunto. Y lo creó Marco Licinio Craso, el mismo de Craso Error, el que posteriormente tiene un terrible fin con el Imperio Parto. Bueno, este tipo, ¿cierto? Que vivió al final del periodo de la República en Roma, habría creado el primer cuerpo de bomberos en la ciudad de Roma. Pero no era lo que nosotros conocemos como los bomberos chicos buenos de hoy en día, ¿cierto? Estos bomberos que acá en Chile no reciben nada, ¿cierto? Y que yo creo que sería una buena idea eliminar un par de ministerios inútiles del gobierno y crear un ministerio relacionado relacionado con los bomberos, que fueran profesionales, qué sé yo, que fueran pagados, y otras cosas más, en fin. Pero en Roma, cuando a este tipo se le ocurrió inventar una unidad, ¿cierto?, de hombres que era bastante grande para apagar incendios, en realidad el tema era bastante mafioso. ¿Ah? Porque cuando llegaban al incendio, para empezar, solamente se preocupaban de los incendios que ocurrían en los lugares con plusvalía, ¿cierto? En los lugares con villas importantes, qué sé yo. No se preocupaban tanto de la periferia. Y cuando llegaban a un incendio, llegaban a un acuerdo con el dueño de la villa siniestrada. Cobraban y cobraban una cuota, una coima en realidad bastante alta, ¿ah? Angustiante. Bueno, si el dueño de la propiedad no aceptaba, simplemente dejaban que la villa se incendiara. Otras veces, mientras ocurría el incendio, ¿cierto? Este tipo llegaba a un acuerdo para comprar el terreno luego siniestrado, quemado, ¿no? Mucho más barato, obviamente. Y ahí él construía, posteriormente tenía los bomberos y su empresa y su constructora. ¿Entiendes? Negocio redondo. ¿Ah? Y otras veces cerraba el trato con vecinos al tiro y hacían la compra y venta del terreno siniestrado. ¿Ah? Muchas veces se sospechaba de los mismos bomberos, ¿cierto?, que habían iniciado el fuego convenientemente para lucrar. ¿Entiendes? Obviamente era una mafia, era una mafia. Pero de esa manera se crea este asunto, y a lo que voy yo es que ya desde este tiempo, ¿cierto?, antes de Cristo, queda en la mente, ¿cierto?, en el recuerdo político, este tema de que el fuego es muy lucrativo. Y sobre todo, que el fuego libera espacios deseables para construir. ¿Me entienden? Por lo tanto, ¿por qué hoy en día debería ser distinto? Si una y otra vez la política actual, la política de hoy en día nos demuestra que es tanto o más corrupta que la existía en Grecia o en el periodo clásico. Por supuesto que este tipo de ideas deben estar presentes aún. Obviamente no se puede demostrar, ¿eh?
pero sí está el precedente. ¿Ah? Cuando la gente dice, no creo que sean capaces de quemar propiedades ajenas, con muertos, con inocentes calcinados. No creo que alguien sea tan malo para. Sí, sí. Hay que meterse en la cabeza de que el mal existe y sí son capaces, ¿ok? Entonces esto lo digo también por lo que ocurrió ahora últimamente en Hawái, ¿cierto? En la isla de Maui, que independiente de las teorías de conspiración que puedan aparecer con respecto al uso de armas de última generación para iniciar el fuego, cosa que no es comprobable, pero sí posible. Por lo tanto, yo no descarto nada tampoco. Pero el tema es que es verdad de que, por ejemplo, Mark Zuckerberg demandó a las personas que fueron afectadas en este incendio en esta isla por no querer venderle sus terrenos. Hay una norma en Hawái que permite esto, que si una persona quiere comprar un terreno y la otra persona se niega, tú la puedes demandar. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo este señor. También es verdad de que una vez que pasó este asunto, de inmediato llegaron los buitres a comprar los terrenos a un cuarto de su valor. Tanto es así, tanto ha sido el acoso a estas pobres personas siniestradas, ¿cierto? Que el propio gobierno de Hawái ha tenido que lanzar una norma de emergencia para impedir que se produzcan estas transacciones, por lo menos a corto plazo. ¿Me entienden? Y por último está el tema de cómo se inició, ¿cierto? Que, bueno, material combustible, eso ya hay. Voy a dejar por ahí porque he visto varios videos, pero voy a dejar por ahí un video de un señor que fue al lugar y que habla de este asunto, ¿cierto? Y muestra ahí un pasto que crece en la isla, que no es nativo de la isla, y que por lo tanto, como no es endémico de la isla, se seca muy rápido y está todo lleno de ese pasto que crece muy alto. Es una verdadera cama de paja, ¿no? Por lo tanto, es bastante comprensible que eso, uniéndolo a viento, haya hecho que el incendio avanzara de manera descomunal. Ahora, ¿cómo se inició el incendio? Las investigaciones dicen que por lo menos lo último que ha salido, dice que todo apunta a las empresas eléctricas de la isla, ¿cierto? Energy Hawaii, algo así. Como sea. Pero el asunto es ¿por qué? ¿Por qué se creó el problema? ¿Por qué hubo estos chispazos, estos incendios de generadores? En fin, por falta de mantención. ¿Y por qué fue esa falta de mantención? Por el cambio climático. Por lo tanto, le podemos echar directamente la culpa a los incendios por el cambio climático, pero más bien, específicamente, a las políticas del cambio climático. ¿Me entienden? Porque esta empresa había dejado de hacer mantención en su equipo para poder llevar todo su capital a la renovación energética de la que habla la Agenda 2030, ¿cierto? Todas estas energías renovables que tienen un costo altísimo. Entonces estas empresas, para poder sobrevivir a las presiones de la Agenda 2030, tienen que votar, ¿cierto? Dejar sin financiación algunas cosas, y entre ellas estaba la mantención de los equipos. Eso por lo menos ya apareció, ese dato apareció en las investigaciones que hay acerca del incendio. Por lo tanto, aquí no hay que buscar una conspiración de elementos, de armas, como les digo, de última generación. No, aquí vemos una consecuencia directa de las presiones de la agenda de la ONU, de la Agenda 2030. ¿Ok? Y ¿qué más les puedo decir? Pues dejémoslo hasta ahí, ¿no? Pues, ¿qué más se va a hablar de este asunto? Es una reverenda mierda, es
es un ejemplo de corrupción y en general la mayoría de las catástrofes que hay hoy en día, yo no voy a decir que no sean naturales, pero sí se ocupan para promocionar más encima una agenda de terror, calentamiento global, eh, falta de recursos naturales, contaminación, exceso de población humana, somos una mierda, el hombre es malo por naturaleza, ¿eh? Y todo ese tipo de mierdas. Entonces, ¿qué más se puede decir? Pues más que simplemente mantener un sano juicio con respecto a estos temas y así impedir, restarle. Uno dice, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Somos personas comunes y corrientes, es verdad, no es mucho lo que podemos hacer, pero como opinión pública eso todavía vale, ¿ah? Todavía mantienen, siempre los poderosos han mantenido, eh, han usado enormes recursos para tener la opinión pública a favor. A través de la opinión pública se pueden justificar muchas cosas, ¿ok? Así que simplemente mantener el sano juicio y no justificar lo injustificable. Y en el caso, en el primer ejemplo que di, por ejemplo, de los departamentos construidos sobre unas dunas, no podemos aceptar a la ministra de un gobierno, ¿cierto? Del gobierno que sea, porque son todos globalistas, va a ser lo mismo con izquierda, derecha, pero no se puede aceptar que nos sigan metiendo el dedo en la boca y que en vez de buscar responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, nos sigan promocionando cuentitos de terror y conspiraciones varias como el calentamiento global y la pesca y la seca. Gracias. Esto fue la mágica historia. Cuídense. Que estén bien. Chao. Deep Bloom, dipinto Deep Bloom, felice pintare in azzurro. Deep Bloom, dipinto Deep Bloom, felice pintare in azzurro. La 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 la, du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Ah, la vida, ¿no? La la la, ta 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 ta, ta 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 ta. Taran, 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 yeah.